Vida de los santos de Alban Butler, 17 de julio, las mártires carmelitas de Compiègne. La reforma teresiana del Carmelo se aceptó en Francia en 1604. En 1641, la señora de Louvancourt fundó en dicho país el 53º convento de la orden, en Compiègne. Aquella casa se distinguió desde el primer momento por su estricta observancia. La Revolución Francesa estalló en 1789. A principios del año siguiente, las comunidades religiosas fueron suprimidas, excepto las que estaban dedicadas a la enseñanza o el cuidado de los enfermos. En agosto se llevó a cabo la visita del convento de las Carmelitas de Compiègne, cuyos bienes fueron confiscados y las religiosas con vestimentas civiles fueron expulsadas del convento. Fuera del claustro se dividieron en 4 grupos al mando, respectivamente, de la superiora, la vicesuperiora, la maestra de novicias y una religiosa profesa. Los grupos se separaron y cada uno se hospedó en una casa diferente cerca de la iglesia de San Antonio. En cuanto era posible en aquellas circunstancias, las religiosas observaron las reglas y llevaron vida de comunidad. Los grupos estaban en contacto constantemente unos y otros con la discreción necesaria para evitar que las sorprendiesen. A pesar de todas las preocupaciones, en junio de 1794, las autoridades hicieron una visita de inspección a las 4 casas y detuvieron a las monjas bajo la acusación de que continuaban ilegalmente su vida de comunidad, lo cual constituía una conspiración contra la República. Con ellas fue arrestado Maulud de la Ménandière por haberles prestado auxilio. Las religiosas fueron encarceladas en el antiguo convento de la Visitación de Compiègne. En el otro extremo del mismo edificio habían sido encarceladas desde octubre del año anterior las benedictinas inglesas de Cambria. En 1795 se permitió que éstas regresaran a Inglaterra y se llevaran las ropas que las carmelitas habían usado en Compiègne. Por esa razón se conservan muchas reliquias, como las de Stanbrook, Darlington, la Henry, Chichester, Coulton, Nueva Subioca y Nueva Gales del Sur, y además los datos sobre ellas registrados en los archivos de la abadía de Stanbrook, que fueron de extraordinaria utilidad cuando se ofrecieron como testimonio en el proceso de beatificación de las carmelitas. En 1790, las monjas de Compiègne habían prestado el juramento cuya legitimidad se discutía tanto en aquella época de defender la Constitución, la libertad y la igualdad, pero durante el periodo de prisión la superiora mandó llamar al alcalde y todas las religiosas se retractaron ante el notario del juramento que habían prestado, pues tal práctica había sido condenada por el obispo de Soissons, entre otros. 3 semanas más tarde, las prisioneras fueron trasladadas entre insultos y malos tratos a la Conciergerie de París. Iban vestidas con el hábito religioso porque habían dejado a lavar sus vestidos de civiles. Durante el breve tiempo que estuvieron encarceladas en la Conciergerie, observaron sus reglas en la medida de lo posible. Recitaban el oficio divino a las horas prescritas y su conducta era una fuente de fortaleza para los otros prisioneros. 3 jueces se encargaron de juzgarlas. Fouquier-Tinville asumió la acusación, pero no se designó defensor para las acusadas. Los cargos y pruebas que se adjujeron contra ellas eran triviales o infundados, pero Fouquier insistió sobre todo en el fanatismo de las religiosas. La hermana María Enriqueta se encaró con él y le preguntó qué entendía por ese término. El fiscal respondió: por ese término entiendo vuestras creencias infantiles y vuestro estúpido apego a las prácticas religiosas. La monja se volvió entonces hacia sus hermanas y les dijo: como veis, nos condenan por nuestra religión. Tendremos la felicidad de morir por Dios. Todas fueron condenadas a muerte, lo mismo que Maulud de la Ménandière, por haberse enemistado con el pueblo al conspirar contra la Constitución. Las carmelitas fueron transportadas en carretas a la Place du Trône Reverense, Plaza del Trono Derribado, actualmente Plaza de la Nación. El viaje duró más de 1 hora, que las religiosas emplearon en cantar el Miserere, la Salve y el Te Deum, y en recitar las oraciones por los moribundos. Cada una de las víctimas, al subir al caldazo, cantaba el Laudate Dominum omnes gentes.
lo que impresionó profundamente a la multitud y a los guardias. Entre las 16 religiosas ejecutadas había 10 profesas de coro, una novicia, 3 hermanas legas y 2 torneras. La ejecución de la novicia, que era la más joven, fue la primera. A la superiora la guillataron al último. Los cuerpos de las mártires fueron arrojados en la fosa donde yacían los cadáveres de otras 1282 víctimas del terror. El martirio tuvo lugar el 17 de julio de 1794. La superiora Beata Teresa Magdalena Leodain tenía 42 años y había sido novicia en Saint-Denis, bajo el gobierno de Luisa de Francia. El proceso de beatificación demostró que merecía el honor de los altares, aunque no hubiese alcanzado el martirio. Era una mujer vivaz, encantadora, bien educada e inteligente. La vicesuperiora Beata San Luis María Ana Britau era muy diferente de la anterior, taciturna y meticulosa en la observancia de la regla y del orden. La beata Carlota Ana María Touret no había pensado en entrar al convento, pero al cumplir 20 años ocurrió en su vida algo que la hizo cambiar de idea e hizo los votos de carmelita al cabo de un noviciado largo y difícil. La beata Eufrasia María Claudia Bragg era una religiosa muy vivarracha, cuyo temperamento extremoso la llevaba lo mismo a exagerar en la penitencia que a gastar bromas a los visitadores. Era muy dada a escribir cartas. Su correspondencia con su primo, la Menandiere, fue en parte la causa de la detención de las religiosas, y todavía se conservan algunas cartas suyas y de sus correspondientes. La beata Enriqueta Gabriela de Croissy era sobrina nieta de Colbert. La beata Julia Luisa era viuda de Cristián de Neufville. Su esposo había muerto al cabo de algunos años de felicidad conyugal y Julia había caído en un estado de gran postración. Cuando ingresó en el convento no parecía que estuviese dispuesta a perseverar. Un dicho suyo puede aplicarse a muchas almas que sufren, aunque no sea el martirio por la fe. Somos víctimas del estado de nuestra época y debemos sacrificarnos porque nuestra época vuelve a Dios. La beata María Enriqueta Annette Pelleras fue la que se enfrentó con el abogado de la acusación e hizo constar que la ejecución se debía a motivos religiosos. Las 2 torneras se llamaban Catalina y Teresa Soirón. La beata Teresa, que era muy hermosa, se había negado a aceptar el ofrecimiento de la princesa de Lamballe, quien le proponía que trabajase en el convento de las Carmelitas de su ciudad natal. Solo una de las víctimas tenía menos de 30 años. La más anciana tenía 78. Las mártires fueron beatificadas en 1906. Fueron las primeras víctimas de la revolución que alcanzaron el honor de los altares. Durante el proceso, el tribunal se trasladó 2 veces a la abadía de Stanbrook en el diestro de Worcester, donde las benedictinas inglesas de Cambria se habían establecido en 1838.